Vamos en un rato. Dale. Yo estoy siguiendo de cerca este tema. Ustedes saben que, como les pasa a ustedes también, todo el tema impuestos a mí me calienta las muelas directamente. 100 impuestos, tasas y contribuciones destruyen la competitividad en Argentina. Un lindo artículo en Infobae que firma Echevarne, Agustín. La complejidad, digo, ustedes imaginen, yo estoy leyendo acá el listado de los impuestos. Por ejemplo, tenemos que trabajar, en el mismo informe se calculó que se requieren 312 horas para lograr pagar todos los impuestos, es decir, el equivalente a 39 días hábiles. Esto es un asalariado en relación de dependencia. 39 días trabajás para pagar impuestos. Aquellos que tenemos que comprar y vender, que vendemos servicios, compramos espacios para vender servicios, en el área que vos quieras, desde un peluquero hasta el que vende publicidad o el que está como corresponde, en orden con el fisco, se calculó que tenés que trabajar por lo menos 6 meses del año, por lo menos, para pagar impuestos. Impuestos nacionales, impuesto a las ganancias de personas físicas, impuesto a las ganancias de sociedades, impuesto a la renta mínima presunta. Digo, la plata que le entra al Estado, a quien administra de turno, sea nacional, provincial o municipal. Impuesto a la renta mínima presunta, impuesto originado en la prohibición de ajustes de estados contables, impuesto por ajuste en precios de transferencias, derechos de exportación, retenciones por exportaciones agrícolas, derechos de importación, tasa de aduana, IVA importación, tasa de estadística, y puedo seguir. IVA sobre servicios 27%, IVA sobre compras 21%, esa la pagamos todos, ¿eh? IVA sobre compras al 10,5% en el caso de algún caso aislado, por ejemplo, el tema relacionado con la panificación. Impuestos sobre gas y combustibles líquidos. ¿Ustedes saben que el 60% de un litro de combustible de nafta es impuesto? 60% es impuesto. Impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, impuesto a compra-venta de acciones, impuesto de adquisición de automóviles nuevos. Agarrar el resumen de tu banco. Fíjate, agarrá el resumen de tu cuenta corriente o de tu caja de ahorro, agarralo y fíjate la cantidad de... Ahí tenés, impuesto al crédito, impuesto al débito, IVA. Solamente en el movimiento de algo que tiene que ver con tu actividad bancaria financiera. Después te dice, se tienen que bancarizar. Acá, después, vos entendés, no lo estoy justificando, pero lo entiendo, no lo estoy aprobando, aquel que vive al margen. El propio presidente Macri, lo dice en este artículo Agustín Echevarne, reconoció el problema cuando dijo textualmente que los impuestos nos están matando. Bueno, muy bien, ¿y? Pero me duele a mí, no a vos. Cuando termine la reforma, dentro de 5 años, hablando de la reforma impositiva del actual gobierno, podemos mejorar algún puestito, pero la verdad es que seguimos pagando y pagando y pagando, dice este economista y director general de Libertad y Progreso. Estamos agobiados en cuanto a impuestos. La verdad que es demasiado, viejo, es mucho. Nadie dice no hay que pagar porque sabemos que hay gastos y hay que ayudar y qué sé yo. Pero encima eso, ¿estás pagando fortuna para qué? Si a los que les estás regalando se van a seguir quejando siempre, porque justamente vos estás regalando. Si le regalas 1, ¿por qué no te van a pedir que le regales 2? Si le regalas 5, van a querer 10. Ahora, del otro lado, cuidado, porque se corta el piolín. ¿Sabés que la renta mínima presunta, quienes pagamos ganancias, encima tenemos que pagar ganancias porque se supone que vas a facturar por lo menos lo mismo que el año anterior? Entonces te lo tengo que pagar. Entonces te pago ganancias del 2017 sumado las ganancias presuntas de este 2018. Todo junto. Explícame. Perdón. Y encima, hoy, facturá. La cadena de pago es bien lenta, larga, 60, 90, 120 días, pero el IVA lo tenés que pagar en el momento que facturaste. No, pará que la ley PYME te habla de 90 días. Sí, muy bien. Y a los 90 días tengo que pagar, obviamente, el IVA de toda esa facturación, que yo no cobré.
Entonces vos le terminás financiando al Estado con impuestos su mala administración. Mala administración. Mala administración. Repito por si quedó duda, mala administración. Y si no es fácil, traeme un jubilado acá a la mesa, traeme a alguien que utilice los hospitales en la provincia o en la capital, traeme a alguien que se sienta seguro en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, traeme a alguien que vaya a la educación pública y se sienta realmente en orden en cuanto a la educación. Estoy seguro que la mayoría de los que me están escuchando, los pibes van al colegio privado. Te dicen, me cuesta pagarlo, pero van a colegio privado. Y mientras tanto estamos pagando 100 impuestos y tasas y contribuciones que destruyen la competitividad de la Argentina. ¿Qué te dice Echevarne? ¿Vamos a hablar con él? Porque alguien viejo te lo tiene que decir, en algún momento te tenés que enterar. Seguimos con lo mismo de siempre, siguen con la misma formulita de siempre. Sigo gastando con la plata de otro. Ayudo al que no tiene con la plata de otro. Digo que el país va a estar mejor con la plata del otro. Y a ese otro no le estás dando poquito nada. Así no funciona el mundo. Por lo menos los países serios. Dale que hablo con Agustín. El locutorio. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Agustín Echevarne es economista, director general de Libertad y Progreso. Agustín, Eduardo Serenellini, un abrazo grande, ¿cómo estás? Eduardo, un gran abrazo, un placer estar contigo. Gracias, igualmente, Agustín. Más allá de la cantidad de 100 impuestos, 150 o 90, el tema es que ya no damos más. En principio, la clase media, el ahogo es demasiado ya, Agustín. Totalmente, yo diría a todos los argentinos, sin distinción de clases. En realidad el impacto que tiene en el sistema impositivo argentino es absolutamente opresivo y lamentablemente es difícil de desarmar, porque hoy tenemos estos 100 impuestos, que lo que se necesita en Argentina es una súper simplificación impositiva y una reducción de las alícuotas, con lo cual la pregunta que haces es, si te necesitas hacer eso, ¿cómo hago para sostener al estado elefantiásico que supimos conseguir? Y ahí estamos embretados, ¿no? Porque no es fácil de hacerlo, pero por otro lado es indispensable hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a hablar del tema, ¿no? Es decir, es explicar de dónde surge esta idea. Y esta idea es un debate que ya lleva 200 años. Estaba entre Adam Smith y Colbert. Adam Smith era el hombre que defendía a las personas y por lo tanto quería tener impuestos bajos para que el pueblo sea rico. Y en cambio Colbert era el que defendía a Luis XIV, y entonces inventó un sistema para sacar la mayor cantidad de plata de la gente, ¿no? Y Colbert decía, hay que hacer una multiimposición, es decir, hay que sacarle de todos lados, si el arte de los impuestos es igual que el arte de sacarle plumas a los gansos. Hay que sacarle de distintas partes del cuerpo para obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. Sí. Ahora, el tema es que acá en Argentina, a ver, hay mucha gente que ya no paga, que está al margen de la ley. Y es mucha ya la gente. Hablan de un porcentaje elevado, Agustín. Sí, más de un tercio de las personas, y las empresas y demás, están en la economía en negro. Pero lo que hay que comprender es por qué están allí. No es que son malas personas, es que fueron arrojados a ese lugar. La gente querría estar pagando impuestos normales en cualquier país normal. Pero si vos tenés una empresa que cada día te van poniendo más impuestos, hasta el punto donde ya no es rentable la empresa, te queda o bien cerrás la empresa, o bien empezás a no pagar algún impuesto. En algún momento se habló, y creo que se sostiene, tenemos 6 meses del año y hay que trabajarlo para pagar impuestos. Y más de 6 meses. Más de 6. Hoy salió un informe de IARAF que te da 202 días, o sea que el 20 de julio sería el día libre de impuestos, digamos, ¿no? Por supuesto que eso depende de cada persona. Claro. En mi caso personal, yo pago el 63% de mis ingresos en impuestos, o sea que a mí me da más de agosto, te diría. Claro.
Claro. Pero, o sea, cada uno tiene, nosotros estamos por sacar una calculadora impositiva para que cada persona pueda calcular sus impuestos. Porque nadie sabe ni siquiera cuánto pagan. Ese es otro punto. Claro, porque, a ver, hay impuestos que uno no se entera. Cuando vas a hacer una compra, cuando cargas combustible, en cada movimiento económico que hacemos, impuestos que pagamos todos. Uno, y a veces hasta más de una vez. Totalmente. Cada vez que compras algo estás pagando una enorme cantidad de impuestos que se van acumulando y se van trasladando al consumidor final. Sí. Los ingresos brutos lo pagará la empresa, pero por supuesto es parte del costo. Entonces cuando vos compras cualquier producto que tiene ingresos brutos, estás pagando ingresos brutos. Sí. Y además se está pagando todos los otros impuestos que paga la empresa también. Desde el impuesto a los combustibles, a lo que se te ocurra, las tasas, los municipios que cobran cosas insólitas, como por ejemplo una tasa por poner un cartel de publicidad en tu propio local. Sí, señor. O sea, en tu propia propiedad pones una publicidad y el municipio te cobra un impuesto. Es decir, realmente estamos tapados de impuestos. Y por supuesto eso hace que la economía no sea competitiva y no podés competir con ningún otro país del mundo. Porque las empresas argentinas pagan más impuestos que cualquier otro país, salvo la isla de Comoros en África, que no compite con nadie. Entonces solamente podemos competir con Comoros. Digamos, evidentemente tenemos que cambiar, ¿no? Y el cambio que se está empezando, o que el gobierno dice que está empezando, se llama Cambiemos, el partido que ganó, con un mandato de cambio, en realidad eligió hacerlo muy gradualmente. Pero el problema que tenés es que cuando estás tan abajo en caídas de libertades económicas, en aumento de impuestos, en tamaño del gasto público, en la ineficiencia del gasto público, entonces estás tan abajo que un cambio gradual no te alcanza. Bueno, el propio presidente, y vos lo ponés muy bien en tu artículo en Infobae, que ha dicho, reconoció que el problema cuando ha hablado de impuestos, dice, los impuestos nos están matando. Bueno, muy bien, ¿y entonces qué hacemos? Exactamente, porque cuando habla Mauricio Macri, la verdad es que todo lo que él dice es correcto. Él tiene claro que el gasto público es enorme, que los impuestos son enormes, que la ineficiencia es brutal, que hay que desregular el mercado laboral. Todo lo que dice está perfecto. El problema está en lo que hace. Claro. Y en lo que hace le corresponde a su gabinete. Y la verdad es que el gabinete no ha logrado poner en marcha las cosas que pretende el presidente. Entonces, por supuesto, la responsabilidad última es del presidente. En algún punto los cambios del gabinete están hechos para eso, ¿no? ¿Vos ves inaplicable por estos tiempos lo que dijo en su momento Alberdi? ¿Es preferible cobrar impuestos bajos de manera que la nación sea rica? Yo creo que eso es lo que hay que lograr, pero sin lugar a dudas. Yo creo que es totalmente viable, pero requiere una transformación profunda. Hay países que lo han hecho. Por ejemplo, todos los países que salieron de la Unión Soviética, o sea, que dejaron de estar en la órbita de la Unión Soviética, son más de 20 países, hicieron transformaciones. Algunos hicieron transformaciones de shock y otros hicieron transformaciones graduales. ¿Cuál crees vos que les fue mejor? Los que hicieron de shock. Y los que hicieron de shock tuvieron mucho menor costo social, porque abrieron sus economías, liberalizaron todos los precios inmediatamente, y empezaron a competir brutalmente, casi podríamos decir. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que crecieron más rápido, salieron más rápido de la recesión, por lo tanto tuvieron menor costo social, y además llegaron mucho más lejos, y hoy tienen un PIB per cápita mayor que la Argentina, ¿no? Y eran economías absolutamente cerradas y dirigidas por el Estado, ¿no? Eran comunistas. Sí. O sea que la transformación fue fenomenal. Los que la quisieron hacer gradualmente, ¿qué pasó? Tuvieron mucho mayor costo social, muchas más recesiones, duró mucho más tiempo, y además tuvo un resultado adicional muy feo, que es que nunca lograron tener economías competitivas, sino que tienen economías que están influenciadas por mafias, corporaciones, igual que Argentina, ¿no? Entonces son corporaciones mafiosas que se apropian del dinero de la gente a través del Estado. ¿Ves? Y eso pasa en Rusia, pasa en Ucrania, pasa en todos los países que hicieron reformas graduales. Mientras que los países que hicieron las reformas más amplias y más rápidas,
lograron no tener ese capitalismo de amigos, llamémoslo para ser más suave, y en cambio tienen economías competitivas. O sea que ese es el camino. Agustín, te mando un abrazo grande, gracias. Un gran abrazo. Gracias, Agustín Echevarne.